El médico interno en funcionamiento. También sabía que, a un determinado nivel, yo confiaba en que el cuerpo se sana solo. Esta es la filosofía quiropráctica, que nuestra inteligencia innata le da vida al cuerpo. Solo debemos sacar del camino a nuestra mente educada y darle a una inteligencia superior la oportunidad de hacer lo que mejor sabe. Los terapeutas holísticos entienden que esta inteligencia innata corre por el sistema nervioso central, desde el mesencéfalo y otras regiones subcorticales inferiores del cerebro hacia el cuerpo. Esto sucede todo el día, todos los días, y ese proceso ya me estaba curando. De hecho, le estaba dando vida a todo lo que yo hacía, manteniendo todo en funcionamiento, desde la digestión de los alimentos hasta el bombeo de la sangre. No siempre tenía conciencia de esos procesos. La mayoría de ellos ocurrían en un plano de fondo, en el reino inconsciente, separados de mi conciencia. Aunque yo tenía una corteza cerebral nueva, educada y pensante, que consideraba que tomaba las decisiones con respecto a mi cuerpo, la verdad es que los denominados centros inferiores del cerebro ya habían empezado el proceso de curación. Solo debía entregarme a la inteligencia que ya estaba funcionando activamente, como siempre, en mi interior, y dejarla que trabajara para mí. Sin embargo, también me recordé que mi cuerpo realiza estas tareas en un nivel rudimentario. El reino subconsciente trabaja en la sanación, pero solo hasta donde nuestra programación genética lo permite. Yo necesitaba aspirar a algo más que eso. Ahora reconocía que estaba mirando a través de una ventana distinta de la de los 4 cirujanos. Vivía en un reino completamente desconocido para ellos. Empecé a sentir que recobraba el control, que tenía principios. Al día siguiente abandoné el hospital. Uno de los cirujanos, muy alterado, le dijo a mi padre que yo estaba mentalmente inestable por el trauma y lo urgió a someterme a una evaluación psicológica. Pero algo dentro de mí sabía que había tomado la decisión correcta. Al dejar el hospital, me aferré a un solo pensamiento, mi conocimiento de que mi poder interior, que le da vida permanentemente a mi cuerpo, me curaría si yo lograba hacer contacto con él y dirigirlo. Como diría la mayoría de los quiroprácticos, el poder que hizo el cuerpo cura el cuerpo. Transportado en ambulancia, llegué a la casa de 2 íntimos amigos. En los 3 meses siguientes, tuve una hermosa habitación de estilo alpino, con muchas ventanas, luminosa, clara y espaciosa, bien distinta de los cuartos oscuros del hospital con su aire viciado. Empecé a relajarme y a dejar que mi mente se ampliara, sin mirar atrás a mi decisión. Debía concentrarme solo en mi cura y no permitir que ningún otro pensamiento o emoción arraigados en el temor o en la duda me distrajeran de mi recuperación. Mi decisión era definitiva. Decidí que necesitaba un plan de acción si debía sanar esta lesión por completo. Comería únicamente una dieta de alimentos crudos y solo en pequeñas cantidades. De esta manera, la energía requerida para digerir grandes comidas cocidas se ahorraría para la curación. Después del sexo, la digestión es la actividad que utiliza la mayor cantidad de energía corporal. También, al tener las enzimas ya incluidas en la matriz nutricional de los alimentos crudos, se aceleraría mi digestión y el cuerpo necesitaría menos energía para procesarlos y eliminarlos. Luego, pasé 3 horas al día, a la mañana, tarde y noche, haciendo autohipnosis y meditación. Visualizaba, junto con la dicha de estar completamente curado, que mi columna estaba reparada. Reconstruí mentalmente mi columna, rearmando cada segmento. Miré cientos de fotos de columnas para ayudarme a perfeccionar mis imágenes mentales. Mi pensamiento enfocado me ayudaría a dirigir la inteligencia superior que ya estaba funcionando para sanarme. Mientras cursaba mis estudios de grado en la universidad
y luego en el doctorado de quiropráctica me había fascinado el estudio de la hipnosis. Este interés había surgido porque tenía 2 compañeros de cuarto que con frecuencia caminaban y hablaban dormidos. Yo presencié muchos de estos incidentes. Despertaron mi curiosidad acerca del poder de la mente subconsciente y, más adelante, de la hipnosis misma. Leí todos los libros sobre hipnosis al alcance de mis manos. Mis intereses también tenían una motivación propia. Quería asistir a clases, no tomar notas y recordarlo todo. Durante 2 años, todos los fines de semana y durante muchas noches asistí a una escuela denominada Instituto de Motivación para la Hipnosis, en Norcross, Georgia. Para la época en que me recibí de quiropráctico en la universidad, había estudiado por más de 500 horas la hipnosis clínica desarrollada por el padre de la hipnosis moderna, el Dr. Jon Kappas. Cuando todavía asistía a la universidad, me licencié y certifiqué como hipnoterapeuta clínico y establecí un consultorio privado de hipnoterapia de medio tiempo en un centro de sanación holística en las afueras de Atlanta, Georgia. Si bien en ese entonces no entendía cómo funcionaba la mente del mismo modo en que lo entiendo hoy, presencié de manera directa el poder de la mente subconsciente al trabajar con varias afecciones diferentes. Por ejemplo, después de inducir en mis pacientes un estado alterado, vi a una mujer anorgásmica experimentar un orgasmo clínico sin contacto físico, a una persona que hacía más de 20 años que fumaba dejar el hábito por completo en una sesión, y a un cliente con dermatitis y sarpullidos crónicos sanar su piel totalmente en 1 hora. Por lo tanto, empecé mi régimen de recuperación con la simple idea de que la curación de mi lesión era posible porque yo personalmente habría presenciado la capacidad de la mente subconsciente. Ahora me había llegado el turno de ponerla a prueba. También establecí un cronograma para que la gente me visitara 2 veces al día, en el segmento de 1 hora. Una vez a la mañana, antes de almorzar, y otra antes de la cena. Les pedía que colocaran sus manos encima de la parte quebrada de mi columna. Amigos, pacientes, médicos, familiares y hasta desconocidos contribuyeron colocando de manera intencional las manos sobre mi espalda y compartiendo los efectos sanadores de su energía. Por último, me di cuenta de que, para lograr que las cantidades adecuadas de calcio se depositaran en esos huesos rotos, debía aplicar cierta presión gravitacional en los segmentos dañados. A medida que un hueso se desarrolla o se cura, la fuerza natural de gravedad actúa como un estimulante para cambiar la carga eléctrica normal de la parte exterior del hueso, de modo que, por la polaridad, la molécula de calcio con carga positiva sería atraída por la superficie del hueso, que tiene carga negativa. Para mí, sin lugar a duda, este concepto tenía sentido, pero no podía encontrar ningún texto en que se aplicara semejante razonamiento al tratamiento y manejo de las fracturas por compresión. Sin embargo, la ausencia de investigaciones publicadas no me detuvo. Le pedí a un amigo que me construyera una tabla inclinada, con una base para poder apoyar los pies y que me sirviera de sostén. Todos los días rodaba con cuidado desde la cama hacia la tabla y me llevaban afuera. Primero me colocaron en un ángulo de 2 grados por encima de la posición horizontal para empezar a ejercer presión sobre la columna gradualmente. Cada día aumentábamos el ángulo. Para la 6ª semana ya estaba a 70 grados, sin ningún tipo de dolor. Esta proeza era asombrosa, considerando que se suponía que no debía abandonar la cama durante un lapso de entre 3 a 6 meses. Pasaron 6 semanas y yo me sentía fuerte, feliz y confiado. Contratamos a un médico para que se ocupara de mi consultorio y yo lo administraba por teléfono. Después de cierto punto, decidí que la movilidad y no la inmovilidad
como lo prescribe la profesión médica, sería algo positivo para mi recuperación. Había llegado el momento de empezar a nadar. Pensé que el agua disminuiría el peso de la gravedad sobre mi columna y me permitiría moverme con libertad. La casa en la que estaba viviendo tenía una piscina, en parte cubierta y en parte descubierta, que resultaba ideal. Me colocaron un traje de baño mojado, muy apretado, y me transportaron en una silla tipo reposera hacia la piscina con agua tibia. Mi corazón se aceleró al mismo ritmo que mi mente. No había estado en la posición vertical desde hacía mucho tiempo. Al principio, solo flotaba horizontalmente en la reposera, pero me fui moviendo gradualmente hacia la posición vertical por primera vez, aferrándome a un columpio que habían construido para mi sostén. Simplemente floté allí con rigidez, subiendo y bajando en las olas que mi movimiento creaba, flotando erguido en el agua en lugar de estar de pie sobre el suelo. De hecho, disminuí el peso que mi columna debía soportar al reducir la gravedad. Esto me permitió permanecer vertical con una mínima presión sobre mi columna en vías de sanación. De ahí en adelante nadé todos los días, al principio apenas chapoteando con los pies. Al cabo de unos días ya estaba nadando como un pez, ejercitando todos mis músculos. Me encantaba la nueva libertad de nadar, flotar verticalmente en la piscina y hasta jugar un poco. Si me hubieran visto los cirujanos, mi cuerpo respondía de un modo sorprendente. A las 8 semanas empecé a gatear en tierra firme. Sentí que si imitaba los movimientos de un bebé, podría desarrollarme de manera similar y, con el tiempo, ponerme de pie. A fin de recobrar y mantener la movilidad, practiqué yoga todos los días para suministrarle un estiramiento continuo a mi tejido conectivo. La mayoría de las posturas las hacía acostado. A las 9 semanas ya me sentaba, me daba baños en la bañera y finalmente pude usar el inodoro. Ah, sí, las cosas simples de la vida. Todo esto explica lo que hice con mi cuerpo, pero tuve otra experiencia crucial que influyó en mi mente y en el resultado final positivo de mi elección. A las 6 semanas me estaba poniendo un poco ansioso. Estar tendido todo el día al sol o en la cama suena fantástico si uno lo hace voluntariamente y puede dejar de estar acostado boca abajo y levantarse con facilidad en cualquier momento en que lo desee. Obviamente no era ese mi caso. Buscaba cualquier tipo de estímulo mental que pudiera hallar. No era posible ni deseable estar concentrado todo el día en la columna y en sus componentes individuales. Necesitaba descanso para el cerebro. Un día, durante esas primeras 6 semanas, vi un libro que estaba solito en un estante de la biblioteca. Me intrigó su misteriosa tapa blanca, así que le pedí a un amigo que se había ido a visitarme que me lo alcanzara. Di vuelta el libro varias veces buscando el título, pero no pude hallarlo. Su autor era Ramtha y había sido publicado por un grupo asociado a la Escuela de Iluminación de Ramtha. Abrí Ramtha, el libro blanco, y empecé a leerlo, sin imaginar la influencia que este libro tendría en mí. Recibí una educación católica, pero no era una persona que pudiera considerarse especialmente religiosa ni siquiera espiritual. Creía en la inteligencia innata del cuerpo, sabía que existía una fuerza que nos animaba a todos y a cada uno de nosotros, y sabía que esa fuerza e inteligencia era mucho mayor que cualquier cosa que el ser humano pudiera poseer. Sostenía que hay un elemento espiritual dentro de todos, pero no me atraía una clase de iglesia rígida y jerárquica ni ningún dogma. Creía que los seres humanos somos mucho más capaces de lo que sabemos. No podía decir que fuera un creyente formal de ningún tipo de práctica espiritual. Por cierto, no pertenecía a ninguna iglesia con una denominación determinada, pero confiaba en algo tangible, real y en funcionamiento activo en mi vida. Así,
En un sentido, estaba predispuesto a tener una mentalidad más abierta que otras personas acerca de lo que encontraría en Ramtha, el libro blanco. Empecé a leerlo por mera curiosidad, pero apenas después de las primeras páginas, la parte subconsciente de mí había tocado mi intelecto y me decía que prestara atención a lo que estaba leyendo. Las palabras tenían sentido en muchos niveles. Para cuando llegué a la parte del libro que explica de qué manera los pensamientos y las emociones crean nuestra realidad, la idea de superconciencia ya me había atrapado por completo. Lo terminé 36 horas después. Yo era un hombre en medio de un cambio y el libro, en gran medida, había acelerado la velocidad de ese cambio. Ramtha, el libro blanco, era el perfecto catalizador al cristalizar gran parte de lo que yo venía pensando y experimentando la mayor parte de mi vida adulta. Hallé la respuesta a muchas preguntas acerca del potencial humano, la vida y la muerte, y la divinidad de los seres humanos, por nombrar solo algunas. El libro corroboraba muchas decisiones que yo había tomado, en particular mi arriesgada elección de renunciar a la operación. Desafiaba los límites de lo que sabía que era cierto desde un punto de vista intelectual, y me elevó al siguiente nivel de conciencia y comprensión acerca de la naturaleza de la realidad. Entendí mejor que nunca antes que nuestros pensamientos afectan no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra vida entera. El concepto de superconciencia no era solo la ciencia de la mente sobre la materia, sino también la idea de la mente que influye sobre la naturaleza de toda realidad. Nada mal para un libro que estaba ahí solo, en un estante vacío, juntando polvo. Durante largo tiempo me había interesado en el tema del inconsciente, y mis experiencias con la hipnoterapia había sido el componente más obvio de este interés. Pero mediante las enseñanzas de Ramtha, mi exposición a la idea de superconciencia me ayudó a comprender que yo era el responsable de todo lo que me sucedía en la vida, incluso de mi lesión. Mi cuerpo había pasado del carril de los 120 kilómetros por hora a un punto muerto. De eso debían derivarse determinados efectos. Pero lo más importante es que empecé a ver la perfección de mi creación entera. Esta desaceleración me había afectado mucho más profundamente de lo que jamás me hubiera imaginado. Tuve que repensar todo lo que sabía. Como consecuencia, me sentía enriquecido. Hice un trato conmigo. Si mi cuerpo era capaz de curarse y podía volver a caminar sin estar paralizado o dolorido, pasaría la mayor parte de mi vida estudiando este fenómeno de la mente sobre la materia y cómo es que la conciencia crea la realidad. Me interesé mucho más por aprender a controlar mi futuro de manera consciente y pensada. Y fue entonces cuando tomé la decisión de inscribirme en la Escuela de Iluminación de Ramtha para involucrarme más en las enseñanzas. Al cabo de 9 semanas y media me puse de pie y entonces volví a caminar hacia mi vida. A las 10 semanas regresé al trabajo, visitando pacientes y disfrutando mi libertad, sin yeso, ni deformidades, ni parálisis. A las 12 semanas levantaba los objetos pesados y continuaba mi rehabilitación. Me había preparado para colocarme dentro de un yeso a las 6 semanas de mi accidente, pero solo lo usé en una ocasión, cuando caminé por primera vez, durante casi 1 hora. A esta altura de mi recuperación ya no lo necesitaba. Ya pasaron más de 20 años desde el día de mi lesión. Me resulta interesante que, si bien el 80% de la población estadounidense se queja de algún tipo de dolor de espalda, yo casi nunca tuve dolores en la columna desde mi recuperación. A menudo me pregunto dónde estaría hoy si no hubiera optado por mi propia curación natural. Tal vez algunos de mis lectores duden de si valió la pena de correr el riesgo. Cuando miro atrás para imaginar las consecuencias de haber hecho una elección diferente en mi pasado, me exalto silenciosamente en mi libertad actual. Durante ese breve periodo de mi vida,
pienso que recibí más inspiración en cuanto al proceso de sanar la mente y el cuerpo de lo que hubiera podido imaginar si hubiera optado por la cirugía convencional. Con honestidad, no sé si lo que experimenté es un milagro, pero hice la promesa de explorar el modo más exhaustivo posible el fenómeno de la sanación espontánea. Sanación espontánea hace referencia al proceso por el cual el cuerpo se repara solo o se libera solo de una enfermedad, sin intervenciones médicas tradicionales como la cirugía o los medicamentos. A lo largo de 17 años como estudiante y de 7 años como maestro en la Escuela de Iluminación de Ramtha, he trascendido los límites originales de esa investigación. Esas experiencias me habían inspirado y enriquecido. Ese libro no habría sido posible sin el estudio y las experiencias que tuve en RSE. Para mí, esta escuela ofrece el cuerpo de conocimientos más complejo que jamás haya estudiado. Entonces, Desarrolle su cerebro es un intento por juntar un preciso relato de mis experiencias, algunas de las enseñanzas de Ramtha y mi propia investigación. Durante los últimos 7 años, Ramtha a veces me ha dirigido suavemente hacia el camino de compartir esta información, mis experiencias y mis investigaciones personales. Otras veces me lisonjeó, aduló y empujó para que tomara esa dirección. Este libro representa mi forma de llegar a buenos términos con todas las diversas influencias de mi vida. Ahora que mis conceptos científicos son mucho más firmes que hace 7 años y habiéndome propuesto devolver en la proporción que fuera lo que tuve la bendición de recibir. A decir verdad, Desarrolle su cerebro no hubiera podido escribirse hace 7 años. La investigación que es tan fundamental para el alcance de este libro simplemente no estaba lista. Yo no estaba listo, hoy lo estoy. También sé que la decisión que tomé hace muchos años de desechar la operación me llevó a donde estoy hoy. Mi investigación, mis intereses científicos y mi subsistencia giran alrededor de todo tipo de sanación. Pasé los últimos 7 años tratando de averiguar cómo la creencia en un único pensamiento independiente de las circunstancias invocan a una mente superior y conduce a la gente a un inmenso y maravilloso futuro. Cuando en mis conferencias hablo de los ingredientes que necesitan para que alguien cambie por completo su condición, en verdad me siento bendecido por poder contribuir a la comprensión de la persona, lega acerca del cerebro y del poder que poseen nuestros pensamientos para moldear nuestra vida. Aparte de ocuparse de las dolencias físicas, este libro también tiene el propósito de considerar otro tipo de aflicción, la adicción emocional. En los últimos años, al viajar a muchos lugares, dar conferencias y llevar a cabo investigaciones independientes relacionadas con las últimas evidencias en neurofisiología, he llegado a comprender que lo que una vez fue teoría, ahora tiene para nosotros aplicaciones prácticas en la sanación de las heridas que nosotros mismos nos infligimos. Los métodos que sugiero no son castillos en el aire. No responden a una expresión de deseos ni son una cura milagrosa producto de la autoayuda. Tenga la plena seguridad de que este libro se basa en las más recientes investigaciones de la ciencia. Todos hemos experimentado la adicción emocional en algún momento de nuestra vida. Entre sus síntomas podemos citar el letargo, la falta de capacidad para concentrarnos, un tremendo deseo de mantener la rutina de nuestra vida cotidiana, incapacidad para completar ciclos de acción, falta de nuevas experiencias y respuestas emocionales, y el persistente sentimiento de que un día es igual al otro y al otro. ¿Cómo podemos terminar con este ciclo de negatividad? La respuesta, por supuesto, está en usted, y, en este caso, en una parte muy específica de usted. Mediante la comprensión de los diversos temas que exploraremos a lo largo del libro y la voluntad de aplicar algunos principios específicos, podrá sanarse emocionalmente alterando las redes neuronales del cerebro. Por mucho tiempo, los científicos creyeron que el cerebro estaba instalado.
lo cual implicaba que el cambio es imposible y que el sistema de respuestas y tendencias heredadas de su familia es su destino. Pero de hecho, el cerebro posee elasticidad, la capacidad de cerrar antiguos senderos de pensamientos y de formar nuevos, a cualquier edad y en cualquier momento. Más aún, lo que puede hacer con relativa rapidez, en especial si lo comparamos con los modelos evolutivos usuales, donde el tiempo se mide en generaciones y eones, y no en semanas. Según estoy empezando a aprender y según lo que la neurociencia está empezando a reconocer, nuestros pensamientos importan. Nuestros pensamientos literalmente se convierten en materia.